Bien, estimados colegas, buenas noches con cada uno de ustedes. Continuando con nuestro propósito, con nuestra pasión, que es el seguir difundiendo nuestra especialidad a nivel de Perú y Latinoamérica, lo que hacemos, lo que viene haciendo bien, cómo es que construimos de pronto muchas formas de hacer seguridad desde la psicología. Y el día de hoy nos acompaña desde el país El Salvador, nuestra estimada Astrid Hernández. Estimada, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar en este espacio de aprendizaje. Encantada de estar acá en este programa y bueno, yo súper feliz de hablar de un tema que nos apasiona a los psicólogos porque cuidamos tanto la salud mental y principalmente la salud en las organizaciones que tanta necesidad hoy en día hay. Sí, estimada Astrid, justamente el día de hoy nos reúne a compartir, a conversar un poco, ¿no? Desde su experiencia, cómo viene o ha aplicado estos temas, ¿no? De intervención del burnout en las organizaciones. Por ahí primero, de pronto nos contextualiza, nos da un inicio de qué es el burnout, cómo de pronto se considera esta situación o este factor. Bueno, el burnout hace un tiempo para atrás casi no se oía. Hoy esto es como muy común y es necesario que abordemos este tema. La OIT lo ha dicho en sus informes últimamente. Y es el burnout, es un síndrome asociado al estrés laboral. Pero no hablamos de un estrés laboral normal, que el que muchas veces nos da hasta energía para trabajar, sino que hablamos de un síndrome que se asocia a un estrés crónico, a un estrés que no ha sido gestionado adecuadamente, como aquello que ese estrés que gotita a gotita nos va llenando el vaso de agua y luego esto se rebalsa. Entonces es un estrés que nos daña nuestra salud, tanto nuestra salud física como mental. Sí, 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 definitivamente es un factor que incluso, ¿no? Considerado como, hacíamos conversaciones previas dentro de un factor de riesgo psicosocial también que puede perjudicar bastante a la organización y sobre todo al individuo donde está Claro. desarrollando este tipo de actividades. Vaya, estimada Astrid, de pronto, ¿cómo identificamos el burnout en las personas o en las organizaciones que de pronto le ha funcionado bien a usted que nos pueda compartir su experiencia? Ok, bueno, la verdad es que el burnout tiene varias etapas, ¿verdad? Tiene tres etapas que uno puede visualizar. Y la primera etapa que nosotros podemos visualizar es ese agotamiento que se presenta luego de tener un estrés como muy permanente. Entonces, este agotamiento que se presenta es un agotamiento donde la persona comienza a sentirse cansada, no solo físico, sino que también mentalmente, porque ahí es donde afecta más el burnout. Incluso puede descansar la persona y luego ir a trabajar y sentirse siempre cansado, como ya tiene un estrés crónico. Le falta energía y en ocasiones se vuelve irritable y como siente como una sensación de estar sobrecansado. Entonces, digamos que esos son los primeros síntomas que nosotros vemos en este síndrome, que digamos que esta primera etapa todavía la persona puede recuperarse, digamos, adecuadamente. Luego, después de eso, vemos que si la persona no se recupera, pasa a otra etapa en el síndrome de burnout y es la despersonalización. Cuando hablamos de despersonalización, estamos refiriendo a que la persona empieza a desconectarse emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? De que sus emociones ya de empatía que siente hacia los demás ya no tiene conexión, sino que se vuelve fría, se vuelve como indiferente, incluso se vuelve hasta negativa o menos comprensiva con los compañeros. Y ahí es donde a veces se dice, esta persona no tiene paciencia, esta persona se irrita fácilmente, a esta persona no se le puede hablar, y así, etcétera. Entonces, ese otro signo es, digamos, algo que es bien importante detectarlo y que, claro, la persona que lo está sintiendo lo siente que es así. A veces puede decir, yo por qué estoy actuando así o por qué yo manifiesto esta indiferencia, esta negatividad. La persona está consciente de eso. Y luego
Si la persona no gestiona esto, ya pasamos a la tercera etapa, que es la tercera etapa que nosotros le llamamos como la etapa de la baja realización, de sentido al trabajo. Ya le da lo mismo obtener buenos resultados que no obtenerlos, cumplir la meta que no cumplirla, donde ya disminuye lo que es la motivación, sumado a una irritabilidad bastante grande y donde la satisfacción de logros, esa satisfacción que podemos sentir de logros, ya se vuelve como insignificante. Ya no le importa ni ya no le interesa. Entonces, estas etapas orden, pero a una etapa determinada. Eso también depende de la personalidad. Nosotros como psicólogos sabemos que hay personas que son como tienen más, el umbral, digamos, es más fuerte. Otros puede ser que tengan un umbral como más sensible. Entonces eso depende. Y se puede sumar este de síndrome de Burnout a otras enfermedades o a otros factores psicológicos que están dentro de la empresa o factores que nosotros le llamamos psicosociales. Bien, estimada Astrid, eso es algo muy bueno, ¿no? Cómo podemos identificar. Y de pronto me comenta de si hay una herramienta que usted utiliza de pronto, cómo es que llega a una identificación como tal a través de un nivel, ¿no? Digamos, oiga, esta organización, este grupo o estas personas, consideramos que o se considera que tiene un nivel de burnout un poco alarmante que puede llegar a otros temas más que puede perjudicar a la salud de la persona. Sí, contarle, Jaite, que yo he escrito 3 libros con estos. Quiero ver. ¿Está? El primer libro que escribí fue el de pausas psicolaborales y aquí en este libro abordo lo que es el síndrome de burnout. Este libro lo escribí prácticamente 2020-2021 para la pandemia y aquí abordo algunos síntomas que nosotros podemos ver a simple vista. Los que trabajamos en el área de gestión de talento humano y que somos psicólogos, eso se nos facilita más. Se nos facilita porque nosotros ya tenemos ciertas herramientas que nos ayudan a diagnosticar algunos factores psicosociales y también algunas características de la personalidad y de algunas enfermedades psicológicas que pueden estar en el área laboral. Entonces, en ese libro hablo de la importancia que es hacer pausas psicolaborales para no caer precisamente en este síndrome de burnout. Inicialmente le puedo decir de que mi experiencia en el área de gestión de talento humano al frente de las unidades de gestión de talento humano, tanto en el sector público como en el sector privado, he visto varios casos de esto y cómo yo identificaba ese síndrome, porque últimamente, después de la pandemia para acá, eso es como mucho más común. Una de las cosas que yo identificaba era cuando la persona llegaba y me decía, ellos me llamaban licenciada, otros Astrid, yo ya no quiero seguir trabajando, siento que lo que yo estoy aportando no vale la pena, me siento cansado, siento de que no tiene sentido lo que yo hago ni mi vida en esos términos. Entonces, Wow, wow. ese es uno de los factores que uno lo puede, que uno puede ver que esta persona tiene ese síndrome a través de la observación y a través de la conversación que uno puede hacer con los empleados. Esa puede ser como una forma de visualizar cuando este síndrome está ya pegado a un empleado o a alguien que está dentro del área laboral. Pero también yo hice este otro libro, que es el libro de la joven de la gabacha blanca. Este libro lo lancé el año pasado y que inicialmente la primera parte trata de una historia, prácticamente como una novela, pero de una historia que pasó en la vida real sobre la enfermedad de Parkinson. Y en la segunda parte, porque todos mis libros siempre van a la parte de cómo tener herramientas para enfrentar alguna situación del aspecto emocional. Y entonces aquí en este libro yo creo una herramienta que es una herramienta de tamizaje para identificar algunas características que no caen en el síndrome de burnout. Yo le llamé lo que es el síndrome de burnout, que como tú sabes, la primera etapa
uno puede salir adelante con algunas técnicas o herramientas si uno es disciplinado. Entonces, esta herramienta me sirve para eso. ¿Por qué? Porque también una de las cosas que yo he determinado con el síndrome de burnout, que no solo la causa es muchas veces a nivel interno, a nivel de las empresas internas, ya sea por la carga laboral, ya sea porque no está en el perfil o no está en el puesto que debería estar, o porque tiene un jefe que es, digamos, difícil y no hay como una conexión. Muchas veces este síndrome de burnout se da también porque ya la persona viene cansada desde su casa, porque tiene familiares a quien cuida, porque tiene alguna situación familiar bastante difícil. Entonces también por eso se puede dar un desgaste que viene a impactar en el área organizacional. También es otro factor muy importante que, claro, el abordaje debe de ser diferente, ¿verdad? Qué bueno y qué potente que nos haya contextualizado de esa manera, estimada Astrid. Si bien es cierto, ahorita estamos hablando mucho de las personas, ¿no? Como trabajadores, digamos, como personal de una empresa, de cómo medir, ¿no? De cómo darles el soporte, hacer una gestión para ellos. Pero también existe la otra parte, ¿no? Los profesionales, que de pronto, desde su postura, desde su experiencia, ¿qué profesionales considera que son los más expuestos a este factor de burnout? Bueno, son los que tienen más contacto con la gente, son los que estamos más tratando directamente con las personas, con los procesos de salud de las personas. Por ejemplo, los profesionales en el área de salud. Yo viví hace un par de meses una experiencia que me contextualizó muy claro cómo se puede dar este síndrome de burnout en los centros de salud, en los hospitales. Yo llegué con un familiar a un hospital de aquí, de esta ciudad de San Salvador, un hospital bastante grande, y en lo que yo estaba esperando, salió una profesional de la salud que estaba llamando a los pacientes, pero cuando los estaba llamando, los hacía de una forma bastante grosera y bastante, digamos, pesada. Y habían varios adultos mayores que ellos no mucho escuchaban y les costaba incluso caminar. Y se portó increíblemente deshumanizante, lo pudiera decir, y con un tono de voz bastante, pero bastante pesante. Yo dije, esta chica definitivamente que ya no puede controlar sus emociones, controlar todo esto que le pasa, ya está llegando a una despersonalización, le falta empatía, le falta comprender las necesidades de la otra persona en ese momento. Entonces, como eso vamos a encontrar, creo que en toda América Latina, ya no solo en mi país, en toda América Latina. Ahora, en mi país, recientemente se ha modificado un hospital que era como un hospital con muchos años y capacitaron a todos los del área de salud, que eran más de 1,000 personas, para que comenzaran nuevamente en este nuevo hospital que le dieron otra cara. Y a mí me tocó dar el tema de empatía. Capacité como a 1,000 personas en el área de salud. Y les estoy hablando de enfermeras, psicólogos, laboratorio clínico, médico. Entonces me tocó hablar precisamente eso, de la empatía. ¿Por qué? Porque este es un tema, en primer lugar, de que las personas del área de salud deben de estar como muy claros de que muchas veces se puede mejorar increíblemente algunas dolencias a través de qué tan empáticos somos a la hora de tratar cualquier dolencia. Entonces, esa fue una experiencia bastante bonita de dar este tema que me encantó y que es una área de profesionales que definitivamente hay que estar alimentándolos, hay que estar en una, digamos, como un refuerzo continuo, porque esto no es, yo le di esta herramienta o yo le di estas sesiones y luego nos vemos, bye bye. No, esto tiene que ser continuo porque ellos se someten diariamente a una tensión bastante grande.
y a una exigencia bastante grande. Ahora, podemos hablar también de otros profesionales, como por ejemplo los profesionales en el área educativa, los maestros, que también es de caste bastante grande, porque tienen que atender niños jóvenes que a veces ellos van con problemas grandes y que estos problemas muchas veces lo pueden comentar y otras veces no lo comentan y lo manifiestan en su conducta y se vuelven como personas difíciles a veces de tratar. Entonces es otro sector, el área educativa, más que todo en las áreas digamos, de los primeros años. Bueno, en mi país bachillerato le decimos ya antes de llegar a la universidad, que también es otra población donde están propensos al burnout. Y otro que he visto aquí en mi país, y le quiero contar un poco, hace poco yo atendí a una persona que trabajaba en el área de telecomunicación, un área bastante fuerte aquí en mi país, y que él tomó la decisión de renunciar. Y él estuvo en sesiones anteriormente, pero no, porque él tenía que salirse de ese círculo con una presión demasiado alta de cumplimiento de metas, de millones, con una responsabilidad muy grande, pero él llegó, no dormía, pasó con el psiquiatra, nada, ya estaba medicado y nada. Cuando llegaba la hora de dar todos los resultados para la meta, le comenzaba a producir, él ya sí había psicomatizado, porque le comenzaba también a dar, además de sudoración, digamos así, una forma de como algún tip nervioso. Entonces ya le había llegado a otro estado. Además de que ya estaba en la última etapa, no tenía motivación. Sus logros lo hacía por presión y por la necesidad, pero no tenía motivación de logros. Entonces acá también las empresas privadas, cuando exigen demasiado lo de las metas, cumplimiento de metas, se vuelven deshumanizantes, definitivamente. Y vemos muchas personas que luego, después de eso, por llegar por la necesidad, no identifican qué es el síndrome de burnout y luego caen de que les puede dar infarto, caen en una depresión, incluso pueden caer hasta en una esquizofrenia. Usted sabe cuáles son los desencadenantes de la esquizofrenia. Son tantos factores. Lo del síndrome de burnout, los primeros síntomas definitivamente que se pueden tratar y sin necesidad de ir donde un profesional. Ya cuando vamos avanzando, ya definitivamente tienen que visitar un profesional. Sí, definitivamente me sorprende bastante, ¿no? Que en organizaciones a veces ya llega un tema ya muy grave para la persona que incluso comienza a somatizar, comienza de pronto a aislarse bastante a las personas que lo rodean, y esto para nosotros pues es un indicador muy notable que hay que prestar atención porque recuerdo en Chile el año pasado hubo una persona llegó a suicidarse, ¿no? En el ambiente. O sea, habrá que analizar qué factores ha existido para que tome esa decisión, ¿no? Y perder una vida netamente en campamento, que no es por accidente de algún tipo de condición, digamos, estructural, como a veces en minería vemos, ¿no? A veces atropello o desprendimiento de roca, etcétera, etcétera. No ese tipo de condiciones, sino un tipo de condición ya más emocional. Y es ahí donde acá también se ha prestado bastante atención al tema de salud mental. Y dentro de eso hay una categoría muy interesante, ¿no? Del estrés. Y luego ya viene una evaluación de aquellas personas que de pronto, o áreas que están más expuestas a lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? El tema de contacto con las personas, a sobrecarga laboral, no un monitoreo de burnout, porque hay que tener en cuenta que, como usted menciona, ¿no? Que el burnout son fases y eso nos puede conllevar a muchos problemas físicos, mentales, familiares, personales, laborales, y es un mal silencioso que está ahí, que aparece ahí y que a veces no le prestamos atención, estimada Astrid. Bien, Oh, entonces, claro, sí. claro, y el último estudio que ha hecho sobre este tema la OIT sobre los factores psicosociales le ha dado bastante importancia a este síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque lo que usted acaba de decir, no lo quieren visualizar en las empresas, ¿verdad? No es algo de que realmente ha salido a luz y se ha dicho, sí, está esto, por esto y estos son los factores, los vamos a modificar. Entonces, es algo que no le están dando importancia y a la larga repercute en que las empresas tienen más pérdidas cuando no tienen saludable a sus empleados. Queman muy rápido a sus mejores empleados,
y luego después capacitar a nuevos ya requiere más recursos, más tiempo y por lo tanto hay pérdida. Efectivamente, estimada Astrid, son temas de que a veces temas económicos suele ser también muy diferenciales, ¿no? Cuando una persona sale por un tema de burnout o renuncia, ya no quiere estar ahí en la organización, se vuelve a invertir desde la contratación, exámenes médicos, inducciones, capacitaciones, todo ello, logística. Y eso es algo interesante también de poder, cómo podemos aportar nosotros a las organizaciones saludables, ¿no? Ahora, Claro. desde su experiencia, mi estimada Astrid, ¿cuál es lo mejor que de pronto le ha dejado como aprendizaje a usted a nivel de intervención de burnout, a nivel personal o a nivel organizacional? Bueno, las empresas deben de hacer varios cambios internamente, ¿verdad? Como por ejemplo, como yo decía, revisar las cargas laborales y también revisar los perfiles de puesto. Es algo que definitivamente se debe de tomar en cuenta y tener programas de bienestar. En el sector público, una de las cosas que ha ayudado bastante ha sido los perfiles de puestos y la carga laboral. Eso ha sido clave y también programas de bienestar donde las personas puedan tomar su tiempo de hacer algunas pausas y luego regresar a su trabajo o por lo menos hacer algunos tipos de convivencia entre ellos. Eso ayuda bastante en el sector público. En el sector privado, yo trabajé mis últimos trabajos, lo he hecho en el sector industrial. Aquí le llamamos zona franca, que son como las maquilas. Es otro tipo de trabajo. Es un trabajo donde hay metas y hay tiempos, donde a las personas por cumplir la meta muchas veces no pueden desprenderse mucho tiempo de su tarea. Entonces, ahí en mi último trabajo yo implementé un programa de pausas psicolaborales que es relacionado a mi libro, que fueron pausas en la mañana de 10 minutos y en la tarde de 10 minutos. Todos paraban y comenzábamos a hacer algunos ejercicios donde teníamos que hacer bastantes ejercicios con las manos porque era donde ellos la ocupaban más y entonces hacíamos varios ejercicios manuales y además también a nivel del cerebro. Eran 10 minutos que ellos sabían que sonaba el timbre y ellos tenían que dejar eso y comenzar a hacer su ejercicio. Entonces esto ayuda bastante. Lo otro también son los programas de bienestar, los programas de convivios, de que ellos puedan en algún momento salir y hablar de ellos mismos, hacer algún ejercicio de deporte donde a ellos también les agrade. Los juegos de mesa, por ejemplo, eso también es muy importante. Y creo que todo esto es clave que se incluya dentro de los planes que tiene cada empresa. Deben de formar parte de su planificación estratégica. Hoy en día, de veras, se lo digo, Jai, ninguna empresa puede dejar fuera esta parte, ninguna. Y si alguien la ha dejado afuera, aunque no lo creo, estaría teniendo serios problemas, porque ahorita no solo es el síndrome de burnout que nos aqueja, hay otros muchos síndromes, el workaholic, por ejemplo. Yo tuve un jefe que tenía un workaholic de que llegaba a la casa pensando en el trabajo, se acostaba pensando en el trabajo, se levantaba pensando en el trabajo y a cada rato nos hablaba a cualquier hora. Imagine esto, la tensión que provoca a sus colaboradores. Entonces, hay muchos síndromes más de factores psicosociales dentro de la empresa. Pero el síndrome de burnout es uno que hay que abordarlo porque es algo que está muy latente y que definitivamente hay muchas personas que se han enfermado, que han renunciado, que siguen en las empresas enfermas y que no saben que tienen este síndrome. Sí, estimada Astrid, esto es algo muy interesante lo que me menciona, ¿no? Que es un síndrome silencioso que aparece ahí, pero afecta. Y me agrada bastante que estas pausas psicolaborales que también está planteado en su libro se haya desarrollado de esta manera. Sé que ayuda bastante a la carga, a que las personas de pronto puedan
desestresarse, agilizarse o darse un respiro, como podría llamarlo acá, y así pues trabajar de la mejor manera, porque esto sí se ha demostrado que ayuda a estas pausas psicolaborales. Y bueno, ya entrando a esta recta final, ¿no? Siempre el tiempo a veces nos queda corto. Para mí ha sido muy amena la conversación que hemos tenido. Yo le agradezco mucho, estimada Astrid. De pronto sé que no va a ser la primera vez que podamos estar en estos espacios que generen aprendizaje. Vamos a estar siguiendo contactándonos para ver en pro de la difusión de nuestra especialidad de la psicología de la seguridad y salud en el trabajo, tanto acá en Perú como en grandes partes de Latinoamérica, que ya estamos conociendo a los especialistas, a las personas que están haciendo trabajos muy buenos a través de investigación, de intervención, de gestión, de estos temas de aporte para esta especialidad. Te agradezco bastante, mi estimada Astrid. Ok, bueno, yo súper agradecida, solo quiero terminar algo. Uh-huh. Los psicólogos somos profesionales que aportamos mucho a la labor de factores psicosociales dentro de la empresa. Y mucho se ha hablado dentro de la empresa de pausas activas. Pues hoy los psicólogos debemos de hablar de pausas psicolaborales. Y la diferencia es que las pausas psicolaborales van más referidas al cerebro, van más referidas a hacer esa conexión cerebro-cuerpo, donde la parte psicológica es sumamente importante. ¿Y quién más que el psicólogo? Si hemos sido capacitados, hemos sido formados precisamente para eso. Entonces yo invito realmente a las empresas que ubiquen a los psicólogos para toda esta gestión, para todas estas herramientas y que realmente le demos la importancia que se debe a este síndrome de burnout, que lo debemos de erradicar y a otros posibles otros síndromes que ya hay dentro de las empresas. Súper agradecida, Jai. Espero de que siga con estos temas valiosísimos que están relacionados con la seguridad y salud ocupacional que tanto necesitamos hoy en día en las empresas. Bien, estimada Astrid, sí, definitivamente vamos a seguir conociendo más perspectivas de aprendizaje, de intervención, de consultoría, de escritura, de bibliografía, y lo vamos a hacer a través de estos formatos de conversaciones que nos permite ser puntuales y poder llegar a todas las personas interesadas de nuestra carrera, como que también de otras especialidades que también ya por ahí he visto que están sumándose. Gracias entonces y un saludo desde El Salvador con mucho cariño para todos. Gracias.